¿Cuántos de ustedes vieron una serie que se llama Intervención? No sé si algunos la han visto. ¿No están familiarizados con esa serie? Bueno, ya han producido aproximadamente 300 capítulos de esa serie y consiste en, van 25 temporadas, 25 seasons, y es de personas que sufren diferentes adicciones, al punto que entonces las personas que lo rodean, su familia, tienen que intervenir. Y ustedes pueden encontrar ahí todos los casos que se les ocurra. Por ejemplo, uno de los que una vez me impactó más es un muchacho, por ejemplo, de 21 años que vive en Princeton, New Jersey, que el hombre es adicto a los videojuegos, al punto que estaba viviendo ya en otro planeta. O sea, el tipo muchas veces supuestamente interactuaba con personajes de otros de los juegos, ¿ya? Y él mismo cuando estaba hablando con una persona respondía como un personaje de algunos de esos juegos, ¿ya? Entonces, una cosa realmente que el hombre estaba realmente perdido, toda su familia ya también estaba preocupada, él básicamente dormía y se levantaba a seguir jugando, ¿ya? Y entonces la idea viene su familia y las personas que lo aman y lo confrontan y, y le hablan de que necesitan una intervención y vienen entonces toda la ayuda profesional para ayudarlo a superar su adicción. El caso, por ejemplo, de una mamá que se llamaba René, que tenía dos niños y ella lo que tenía era una adicción a la comida. Y el asunto es bulimia cuando comen y se... Anorexia, gracias. ¿Si es bulimia? Ok. Entonces, venían y tenía, o sea, unos desórdenes tremendos. Las niñas, por ejemplo, estaban viendo todo el asunto y decían, no, es que mi mamá cree que ella es la mujer más fea, que no sé qué más cosas. Estaba teniendo obviamente problemas en su relación con su esposo. Estaba en toda la locura que estaba experimentando, para no alargar la cosa, también estaba arruinando sus finanzas. O sea, era un desastre total. Entonces vienen nuevamente las personas más cercanas a ella, su familia, la confrontan y hay una intervención para ayudarla a salir de eso. Casos, o sea, los de drogadicción de los más comunes. Una de las que lo vi hace muchos, muchos años, que realmente sí, me golpeó duro. El caso de una niña adolescente, tal vez empezando hasta ahora su high school, que se hizo adicta al fentanil y a heroína y bueno, y a esa edad comienza ella, después de robar cosas de su casa, no encontrar cómo más, ella misma comienza a prostituirse. Y viene su familia y nuevamente la confronta y hay una intervención para ayudarla a salir de su adicción. Entonces, hay de los colores y sabores que a ustedes se les ocurra los casos en que viene esta intervención. Y estoy mencionando esto porque es parte, digamos, es parte o es el corazón de este mensaje que vamos a escuchar en esta mañana. Cuando el Señor nos da una instrucción a la iglesia para que nosotros nos confrontemos cuando cuando hemos pecado los unos contra los otros, cuando estamos nosotros agonizando, digamos, en una lucha contra algún pecado, contra alguna adicción. El corazón de Cristo es básicamente que nosotros como familia que somos necesitamos, por así decirlo, intervenir a favor de nuestro hermano que está siendo consumido por ese pecado, que está siendo dañado por esa adicción, que está siendo encadenado por ese pecado con que está luchando. Entonces, vamos a leer estos versículos aquí de Mateo, el capítulo 18, del versículo 15 al 22. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve
y repréndele o amonéstalo o muéstrale su falta, dicen algunas otras versiones, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo como una persona que no se ha arrepentido, que es un gentil, que es un publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. El pasaje obviamente nos da para tocar muchísimos puntos, pero solamente quiero concentrarme en dos puntos. El primero, que nosotros eh, bueno, el título mejor, empecemos por ahí. Lo titulé Amonesta y sé amonestado. Es lo que el Señor está hablándonos ahí. Si tu hermano peca contra ti, el Señor dice, ve y amonesta. O sea, una acción que nosotros debemos hacer es amonestar. Por otra parte, la persona que está recibiendo la amonestación, pues está siendo amonestada. Y todos vamos a estar en ambos lugares. Algunas veces nosotros somos los que nos equivocamos y vamos a tener que recibir la justa amonestación de algún hermano. Algunas veces nosotros hemos sido víctimas del comportamiento de nuestro hermano y somos los que tenemos que amonestar. O sea, la mayoría de las veces encontramos estos mensajes más en términos de vive en un espíritu de reconciliación y suena, digámoslo así, más tibio. Pero a la hora de la verdad es que nosotros aprendamos a vivir amonestando y siendo amonestados. Y eso no tiene que ser causas de peleas, no tiene que ser causas de división. Lo que nosotros tenemos que entender es que en todo este pasaje Jesús nos está hablando de que el pecado es nuestro enemigo común. El pecado es lo que nos está destruyendo a nosotros y todos estamos juntos, unidos, luchando contra el pecado. Y por eso es que entonces algunas veces vamos nosotros a amonestar y algunas otras veces a ser amonestados. Pensemos esto. Si alguno de nosotros, si alguna de las personas, digamos, un hermano, pensemos todos tal vez para hacerlo más, un hermano o un hijo, llegara a caer en un tipo, digamos, de adicción de las drogas, al punto que nuevamente está robando, está en la calle, está haciendo una cantidad de cosas, nosotros porque lo amamos no podemos quedarnos manicruzados. Todos vamos a decir, tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar ayuda profesional, tenemos que ayudarlo a salir de ese lugar. Entonces, eso es exactamente la manera como Cristo mira nuestro pecado. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos, vamos a tener ese corazón de querer ayudarlo, de querer rescatarlo de ese lugar. Y si nosotros somos los que hemos caído y amamos la verdad y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, va a estar en nosotros el deseo de salir de esa situación. Yo antes de cristiano pecaba y no me importaba. O sea, pecaba con gusto. ¿Ya? Y ustedes se dan cuenta hoy día la gente cuando está hablando de sus pecados, que se jacta de ellos. Hoy día no, que hoy, como dicen, por ejemplo, el body count, ¿no? Como le llaman,
¿Con cuántas personas me ha costado? Y supuestamente no, 100, 200, no, la otra, 300. Y entre más siga exagerando la cosa, el orgullo de lo que está haciendo. Eso es antes de uno de Cristo. Pero ahora uno como cristiano, uno ya no peca con gusto. Ahora como cristiano, no, cuando pecamos, el Espíritu de Dios viene y nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento. Entonces, si en algún momento nosotros estamos cayendo en alguna situación, va a haber en nosotros ese deseo y decir, Señor, ayúdame, y de recibir la ayuda que Dios nos está dando a través de nuestros hermanos. Amén. Entonces, ese es el corazón de lo que Cristo está diciendo. Algunas aclaraciones, ¿cierto? Fíjense que típicamente hay dos tipos de personas. Unas que básicamente pelean por todo, ¿cierto? Que no se aguantan nada, sino que inmediatamente, ¡pum!, ¿cierto? No reaccionan así cortico, ni siquiera para coger impulso, sino así como lo cogen, ya. Y otras que simplemente, hasta luego, huyen de la situación y nunca confrontan por nada. Y necesitamos nosotros ser, digamos, conscientes de nuestra propia, de nuestro propio psicología, en ese sentido, de nuestra propia reacción, porque eso va a influir la manera como nosotros reaccionamos en todas estas situaciones. Y, y entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a encontrar lo que nosotros necesitamos hacer. Aquí la Biblia no está diciendo, ¿cierto? El Señor está diciendo, si tu hermano peca contra ti, ¿ya? Si alguien realmente ha pecado, es el momento de confrontar esa situación. Aquí el Señor no está dándole carta abierta para que uno esté fastidiando a los demás, porque es que no me gustó tal cosa, ¿ya? No es eso lo que está diciendo la palabra. O sea, la palabra, de hecho, los ejemplos que la Biblia nos da de estas amonestaciones son cosas serias. Por ejemplo, en Primera de Corintios, el hombre que estaba acostándose con su madrastra, que el apóstol Pablo dice, oiga, ni siquiera en el mundo se escucha semejante perversión, que un hombre esté acostándose con su madrastra. Y viene toda una reprensión y viene, el apóstol llama a los ancianos de la iglesia y viene toda una disciplina a causa de esto. En otro caso, el mismo apóstol Pedro estaba actuando hipócritamente, estaba actuando con hipocresía. Ustedes saben que él era judío. Entonces, cuando estaba con la gente que no era judía, entonces el apóstol Pablo, bueno, comía bien o sea, no practicaba las cosas del judaísmo, por así decirlo. Y después que venía con los judíos, entonces para supuestamente quedar bien con ellos y echarles cepillo, entonces empezaba a rechazar la gente que no venía del judaísmo. Y el apóstol Pablo lo tiene que confrontar, dice que lo confrontó cara a cara. Pero entonces, nuevamente le estoy diciendo, ha habido realmente en esos casos pecado. No se trata de que con las cosas de que, no es que no me saludó, ¿cierto? No me saludó con triple abrazo, ¿cierto? No, es que organizó una fiesta y no me invitó a mí. Eh, hizo tal cosa. No. O sea, hay una parte en la Biblia donde también la palabra nos dice, sopórtense los unos a los otros. Parte de amar a otra persona es que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y hay muchas cosas que a nosotros simplemente no nos gustan. Pero no quiere decir eso que porque no nos gusten está necesariamente mal. En ese caso simplemente es soportarnos. Yo el otro día tengo unos amigos ya llevan casados casi 60 años. ¿Ya? Y entonces, siempre se dicen el uno a la otra. Entonces él dice, Doña C, le dice, ¿cierto? Y dices, ¿qué tal cosa? Y él, Don L. Y siempre están ahí, a unas está ahí tironeándose y con una cosa y con otra, y a veces se hablan medio durito y no sé qué más cosas y esto y lo otro. ¡Hey!
toca soportarse, eso es parte de la vida, ¿ya? Soportándonos los unos a los otros, tenemos que aprender a hacer eso, pero también obviamente cuando sí hay alguna situación de pecado, necesitamos nosotros confrontarnos los unos a los otros. Este mensaje mira, es tan importante que en Mateo 16 es la primera vez que el Señor me utiliza la palabra iglesia. La primera vez que Cristo utiliza la palabra iglesia es en Mateo 16. Y es cuando dice ahí, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ahora, la primera instrucción, escuchen eso, que es importante. La primera instrucción que Cristo le da a la iglesia es esta aquí en Mateo 18. Antes de todas las instrucciones que el Espíritu Santo da a través de los apóstoles, la primera cosa que Cristo dice acerca de la iglesia es: amonesta y sea amonestada. Aprendamos juntos a luchar contra nuestro pecado. Sí, ese es el punto, que el pecado nos daña a todos. O sea, como somos uno, cuando mi hermano está pecando, eso que está haciendo mi hermano me está afectando a mí. ¿Ya? Cuando yo estoy pecando, mi pecado no me está afectando solamente a mí, sino está afectando al cuerpo de Cristo. Amén. Eso, y es la primera instrucción que el Señor nos da, y en todo esto que Él nos ayuda a desarrollar realmente un espíritu de humildad. Y esto es lo que significa amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Es el fundamento para nuestras relaciones. Perdonar y pedir perdón. ¿No es esa la verdad de los matrimonios? Hace años entrevistaron a Ron y Joyce Bond, ingleses, ¿no? Bond, por eso se acuerda uno. Y si él tenía, cumplieron 80 años de casados. 80 años de casados. Él tenía 102 y ella tenía 100. Y le preguntaron que cuál era el secreto de, de poder permanecer casados por tantos años. Y entonces ella contestó: nunca nos vamos enojados a la cama. Todas las noches, como dice la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo. Antes de acostarnos, ¿cierto? Vamos a pedirnos perdón. Y fíjense que en una relación de matrimonio, ustedes saben, eso es parejito. El hombre a pedir perdón, la mujer a pedir perdón. No somos perfectos. Tenemos que perdonar y pedir perdón. Ese es el mismo principio de lo que Cristo nos está hablando a través de este texto. Amén. De que esa es la forma como el mundo conocerá que nosotros somos sus discípulos. ¿Cómo el mundo va a saber que Jesucristo es nuestro Señor? Cuando el mundo vea que nosotros nos amamos los unos a los otros. Cuando el mundo vea, hoy día que están en las guerras que están entre naciones, en las guerras que están esposos, en las guerras que hay entre familias, en las guerras que hay supuestamente entre grupos étnicos. En todo lado hay división, hay lucha, hay peleas, ¿no? ¿Cómo va a traer, cómo va a llegar la reconciliación allá? Cuando ellos puedan ver que nosotros vivimos en un espíritu de reconciliación. De hecho, el Señor nos dice que Él nos ha encargado a nosotros el ministerio de reconciliación. Dios quiere reconciliar al mundo con Él, dice la palabra, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a ser instrumentos de reconciliación allá afuera si en medio de nosotros no vivimos en un espíritu de reconciliación donde perdonamos y pedimos perdón? Especialmente en el área de pedir perdón, que no seamos nosotros orgullosos. Además de todo,
acuérdense de este principio. Estoy saliendo un poquitico de las notas, pero cuando el Señor dice, si tú dices que me amas a mí y no amas a tu hermano, que el Señor me dice, que dice el apóstol, eres un mentiroso. Tú no puedes decir que me amas a mí si no amas a tu hermano. Si tú no amas, has visto. O sea, lo que yo soy con mis hermanos, esa es la realidad de lo que yo soy delante de Dios. Entonces, yo vengo a pedirle perdón a Dios. Y cuando le vengo a pedir perdón a Dios, el Señor, el Espíritu Santo me está diciendo, ya le pediste perdón a tu hermano a quien maltrataste. Ya le pediste perdón a tu esposo con quien fuiste grosero. Ya le pediste perdón a tu esposa que fuiste desacomedido y desatento con ella. Ya le pediste perdón a tu papá como le contestaste. O sea, para nosotros estar en reconciliación con Dios, necesitamos realmente andar reconciliados con nuestros hermanos. Amén. Y esta mañana simplemente el ejercicio es, tengo que yo acostumbrarme a qué? A pedir perdón y a perdonar. A pedir perdón y a perdonar. De eso se trata nuestra vida. Amén. Entonces, en primer lugar, amonesta y de una vez, amonesta y perdona. De una vez, si yo voy a amonestar a alguien, tengo que ir con la decisión de que voy a perdonar, de que he perdonado a esa persona. Antes de ir a decirle algo, tengo que yo haber decidido el perdón en mi corazón. Amén. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Amonesta a tu hermano si ha pecado contra ti. Si hay pecado, puedo amonestar. Si no hay pecado, no hay amonestación. Que eso es bien importante. Que tiene que ser, digamos, una clara acción de pecado. No, no simplemente porque no, es que me quitaste el puesto de la iglesia. Yo siempre me siento ahí y como así, es exacto, el parqueadero. O sea, son cosas chistosas, pero que a veces en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, ¿saben por qué estaban? No, es que a las viudas de los hebreos les están echando 3 gramos de arroz más que a las viudas de los griegos. El diablo también va a querer estar sembrando discordia entre nosotros. Por eso es tan importante que todo el tiempo nosotros andemos realmente en un espíritu de reconciliación. Cosas que me acuerdo, por ejemplo, una cosa que pasó allá en la iglesia de California. Había uno de los hermanos que asistía al servicio de los filipinos, que estaba buscando un carro. Y en la iglesia, en español, habían 2 personas que trabajaban como vendedores de carros. Entonces, el filipino fue primero donde uno y ese día no le encontró el color, no sé qué cosa. Y entonces después, y que no, que lo llamaba, pero pues no conseguía el color que él quería. Ya se imagina lo que pasó. Fue a donde el otro sí tenía la cosa, y después entonces que no, que me robó el carro, que ese es un deshonesto, que eso es falta de integridad, que no sé. O sea, el filipino realmente se quedó esperando, el otro no le consiguió el carro, lo compró el otro. Y estoy diciendo porque esas son las cosas que a veces utiliza el diablo para ponernos en discordia los unos con los otros. Entonces, en ese caso, no había necesidad de reprensión ni mucho menos, no. Simplemente fue una circunstancia que se presentó así, ¿ya? En casos donde sí haya realmente pecado, necesitamos entonces confrontar a las personas. Ahora, también hay un sentido en que la manera como nosotros vamos a confrontar a nuestro hermano es diferente, ¿no? Dependiendo también de la madurez espiritual de cada persona. O sea, lo que quiero decir es, si mi hijo de 3 años un día se aparece en mi casa con el juguete del vecino, de 2, 3 añitos, no sé,
Pues el niño simplemente se lo trajo, pero ya. Ahora, si mi hijo adolescente ya se aparece con la consola del vecino aquí en la casa, son dos tipos de reprensiones, dos tipos de amonestaciones que yo como papá necesito tratar con ellos, ¿ya? Entonces, necesitamos nosotros entender todas estas cosas en la manera que, como vamos a, a confrontar a nuestro hermano cuando ha pecado contra nosotros. Ahora, la Biblia prácticamente implica que yo para poder confrontar a mi hermano necesito amarlo. Mire, escuchen esto por favor, que es súper importante. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice el apóstol Juan, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Escuchen esto. Si yo no amo a mi hermano, yo voy a estar ciego, voy a estar en tinieblas y seguramente que no va a ser una amonestación, una reprensión, una confrontación genuina, porque estoy en tinieblas, ¿ya? Que casi que yo me alegro que se equivocó, porque así voy a poder entonces reprenderlo. ¿Sí me entienden lo que les digo? No, es el corazón o sea, con un hijo, con un hermano, a uno le duele. Imagínense que uno lo llamen, no, que de la cárcel, para que uno le haga el bailout a su hermano, que otra vez se metió allá al bar y mejor dicho, hizo el zafarrancho y rompió y peleó y no sé qué cosa. Uno cómo se siente como su hermano de ir a la cárcel a hacer eso. Uno le duele el corazón. Entonces, esa es la idea aquí de que nosotros realmente necesitamos amar a nuestro hermano y así sí vamos a poder ver, así sí vamos a poder entender lo que está ocurriendo realmente. Si yo no amo a mi hermano, no estoy en la luz, estoy en tinieblas, dice el apóstol, va a tropezar porque no sabe a dónde ir, a dónde va, porque está ciego. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, cuando yo voy a confrontar a mi hermano, la palabra de Dios me dice, perdona como Dios te ha perdonado a ti. La Biblia dice en Colosenses 3:13. Y fíjense el contexto de perdónense de dónde está. Antes de perdónense, mire lo que la Biblia dice. Sopórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Necesitamos nosotros muchas veces la Biblia no me está diciendo, perdona a tu hermano. La Biblia lo que me está diciendo es, ten paciencia con tu hermano. Y nosotros en Colombia decimos que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, es que se dice, ¿cierto? Que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, hay muchas cosas que simplemente es que nosotros necesitamos tener paciencia. Ahora, cuando ha habido pecado, cuando sí nos han faltado, cuando nos han herido, la Biblia entonces nos dice, ok, esto ya no es de soportar, esto es ahora de perdonar. Y perdónense los unos a los otros como Cristo los ha perdonado. Amén. Ese espíritu de reconciliación es el que tiene que existir en medio de nosotros. Y debemos hacerlo en un espíritu de humildad. El apóstol Pablo en la epístola de Gálatas dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, escuchen esto, restáurenle en un espíritu de humildad. Restáurenle en un espíritu de humildad. Entonces, una persona que ha sido sorprendida en una falta, el apóstol Pablo está diciendo, el propósito de confrontar a esa persona es restaurarle, como en la intervención, que la intervención es para poder ayudar a esa persona. Esa palabra restaurar, ¿saben bien? Es la misma palabra en el griego, cuando una persona se rompe un hueso y entonces otra vez hoy día no lo enyesan, a veces le meten los tornillos, lo que sea, y que el hueso vuelva a sanar, ¿cierto? Vuelva a restaurarse, vuelva a estar.
Entonces, una persona que ha caído en alguna falta, la idea es que nosotros vamos es a restaurarlo con un espíritu de humildad. Dice el apóstol, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Entonces, que de verdad, si hoy estamos recibiendo algo que nos, así en Colombia decíamos, no, que nos quitemos el copete, ¿ya? Que nos quitemos el copete, el moño, lo que sea, y aprendamos realmente a andar en un espíritu de humildad. Amén. Lo último que quiero decir en cuanto a esto es, fíjense el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, Timoteo era un pastor joven, entonces Timoteo había quedado encargado de la iglesia en Éfeso. Dice que en ese tiempo la iglesia en Éfeso eran ya como 60,000 personas. Y Timoteo, que es un pastor joven, queda allá y Pablo le escribe las epístolas y Pablo le está dando instrucciones a Timoteo qué es lo que él tiene que hacer. Entonces, le dice a Timoteo, por ejemplo, Timoteo, cuando vayas a reprender a algún anciano, dice, no reprendas con dureza al anciano, escuchen esto, sino exhórtalo como a un padre, ¿ya? Que uno tenga la delicadeza cuando va a hablar, digamos, con una persona de más años que uno, le está diciendo a uno, exhórtalo como a un padre. Le dice, no lo hagas con dureza. Ese es el espíritu de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de nosotros estamos caminando en la verdad, pero la Biblia nos dice la verdad en amor, ¿cierto? Lo que nos dice la palabra, la verdad en amor. Entonces, se ejemplifica eso. No lo reprendas con dureza, sino exhórtalo como a un padre. Ahora, cuando se trata de pronto de una persona más joven que uno, entonces él sigue diciendo, bueno, a las ancianas como madres, también dice ahí, a los jóvenes como a hermanos, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. ¿Saben qué me llamó la atención de cuando estaba hablando, digamos, de una persona joven? Que que nunca dice a las jóvenes como a una hija. Me llamó eso la atención. Si dice como a hermana. Es que es más creo que lo que está implicando ahí el apóstol es más en ese sentido de que, oye, estamos todos luchando contra el pecado. ¿Sí me entienden? No es un sentido de superioridad que como a una hija, ¿sí? Le diciendo, no, como a una hermana, como poniéndose a uno todos en el mismo bote. O sea, la autoridad espiritual es un principio que nosotros vemos en la Biblia, pero el que una persona falle, por así decirlo, no es que eso implique que yo ya estoy más arriba y esa persona porque falló, entonces ya está allá caído y eso no. Está diciendo, restáurale como a un hermano, sabiendo que tú también estás en la misma lucha. Y así es como lo vamos nosotros a recibir bien. Amén. Los unos a los otros. Bueno, listo. Dejemos allí. En segundo lugar, y con esto terminamos, es que nosotros recibamos la amonestación y pidamos perdón. ¿Ya? Recibamos la amonestación cuando realmente fallé. ¿Qué debo hacer? Ponerme yo, mejor dicho, no, yo no me equivoqué. Yo no doy mi vaso a torcer. No, ¿quién es esta persona para decirme tal cosa? Además, mire cómo está tal cosa. ¿Me equivoqué, sí o no? Si me equivoqué, listo. Ya, perdón, de una. Para que si yo no, si, fíjense, si yo tengo esa actitud orgullosa, así soy yo delante de Dios. Ese soy yo delante de Dios. Lo que yo hago con mis hermanos es un espejo para que yo realmente entienda cuál es mi relación con Dios. Entonces, por eso, si yo me equivoqué, recibo la amonestación y pido perdón. Amén. La Biblia dice, Dios resiste a quién? A los soberbios. Todos nosotros queremos estar cerca de Dios, por supuesto. ¿Cuál es la manera más fácil de alejarnos de Dios? ¿Cuál es? Tener un corazón
de soberbia. Y uno siempre que se ensoberbece, siempre le salen mal las cosas, siempre. No hay una vez que uno se haya puesto en una posición altanera que le haya ido bien a uno, y mucho menos como hijo de Dios. El Señor nos, el Señor no se la pasa a uno. O sea, Dios es misericordioso, Dios es misericordia, sus misericordias son para siempre, pero es absolutamente claro. Hay dos cosas con que Dios no le, con que Dios es, podemos decir, intransigente. Una, con los soberbios. Dios resiste a los soberbios, punto. Yo te voy a recibir, pero si hasta que no te humilles, nada. Mientras yo continúe en una posición soberbia, Dios no me va a ayudar. Dios no me va a dar descanso. Dios no va a intervenir. Amén. Y otra, cuando yo no perdono. ¿Se acuerdan lo que el Señor dice? Si ustedes perdonan, si yo estoy orando y yo no he perdonado a mi hermano, el Señor está diciendo, usted está desperdiciando esa, esa rezadera, porque es rezadera. Esa retajila y de palabras, usted está perdiendo su tiempo, porque usted necesita perdonar como yo te he perdonado. Amén. Fíjense, ahí van conectadas y si se dan cuenta que están en el mismo texto. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Entonces, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Queremos que el Señor esté cercano a nosotros, que tengamos un corazón quebrantado. Queremos que Dios nos salve y nos ayude en las situaciones y en las peleas y las luchas que estamos teniendo. Aquí está la respuesta. Tengamos un corazón contrito delante de Él. Escuchen el versículo siguiente. A veces nosotros perdemos tanto por no mirar el contexto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. ¿Tenemos aflicciones? La Biblia nos dice acá claramente. Todos tenemos aflicciones y muchas son. ¿Cuál es el secreto para que el Señor nos, dice acá la Biblia, de todas ellas le librará el Señor? ¿A quién? A un hombre justo, a quien el Señor está cercano porque tiene un corazón quebrantado y tiene un espíritu contrito. Amén. Eso es nuestro trabajo, ¿cierto? Es mantener una conciencia limpia, un corazón blando, un corazón tierno, una actitud humilde delante de Dios y vamos a ver la salvación del Señor. Amén. Entonces, acá el Señor dice, ve a tu hermano y repréndele, dice, si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, si alguien viene y me muestra mi falta, yo tengo que escucharlo y arrepentirme. Eso es lo que tengo que hacer. Escucho, recibo y me arrepiento en vez de yo estar que yo estoy en lo correcto. Yo estoy en lo correcto y de ahí no me saca nada. No hay, no tiene que ver directamente con el tema, pero creo que el principio es el mismo. Me acuerdo hace años, hace años que estaba empezando a hacer un poquito de trading, de vender y comprar stocks y todo eso. Entonces me acuerdo tanto el comentario que hizo ahí un tipo que tiene un récord estelar, pues, en esta cosa, y dice, vea, hay dos tipos de traders, dice así, los que están en lo correcto y los que hacen dinero. ¿Ya? En el sentido de que, listo, me metí mal. Si me metí mal, ¿qué tengo que hacerlo? Minimizo la pérdida y hasta luego. Estaba equivocado, me equivoqué. Pero si yo me pongo, no, 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 es que está esto bien y que no sé qué, y me quedo ahí metido, cuando menos piense ya la pérdida se me ha triplicado, cuadruplicado, porque yo estaba en lo correcto. ¿Ya? Algunas veces es lo mismo, o sea, no es de que yo esté, ¿cuál es la verdad? Si me equivoqué y lo que tengo que hacer es rápido, cortar la pérdida y más bien prepararme que va a venir la bendición, que va a venir otra oportunidad. Amén. Entonces, que Dios
podamos vivir así y podamos nosotros vivir en ese espíritu de la reconciliación. Lo que Dios quiere hacer con la iglesia es reconciliar al mundo que está perdido, que está apartado de Él. Y la palabra de Dios dice, Dios a nosotros nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Por eso nosotros necesitamos ir y contarle a todas las personas que Jesús murió en la cruz para salvarlos de sus pecados. Y dice la Biblia que Dios está a través de nosotros rogándole a esas personas pues que se reconcilien con Él. Pero ¿cómo nosotros vamos a ir a llevar el ministerio de la reconciliación a los demás si nosotros mismos no estamos reconciliados los unos a los otros? Por eso digo, miren, la primera instrucción que dio el Señor a la iglesia es, ¿cierto? Amonesta y sea amonestado y perdónense los unos a los otros y ámense los unos a los otros. Amén. Y así vamos a poder ser efectivos en que otras personas conozcan del Señor. Bueno, pongámonos en pie y vamos entonces a orar en esta mañana. Amén, gracias Señor. Bueno, levantemos nuestras manos. Padre, en primer lugar, queremos hoy venirnos a reconciliarnos contigo. Queremos pedir perdón, Señor, aún por nuestra actitud muchas veces orgullosa, por un corazón, Señor, a veces un poquito soberbio, Dios Santo. Perdónanos. Queremos nosotros estar cerca de ti, porque tú estás cercano a los quebrantados de corazón y tú salvas a aquellos que están contritos en su espíritu, Señor. Queremos aprender de ti, Jesús, que eres manso y humilde de corazón, y vamos a encontrar descanso para nuestras almas, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos perdón una vez más por nuestros pecados, Señor. Queremos pedir que tu sangre preciosa nos lave y nos limpie de todo pecado. Hoy confesamos nuestro pecado, Señor. Confesamos nuestro pecado creyendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado, para limpiarnos de toda maldad. Hoy queremos estar a paz contigo, como tú nos enseñaste aún en el Padre nuestro. Perdona nuestros pecados, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Y así en esta mañana queremos extender ese perdón a todos aquellos que alguna vez nos han ofendido, algunas veces nos han dañado. En esta mañana, si hay alguien que tú sabes que no has perdonado en tu corazón, toma la decisión de perdonar. El perdón nunca es un sentimiento, es una decisión. Es obediencia a las palabras de Cristo, que debes perdonar, que debemos perdonar como Él nos ha perdonado. Y en esta mañana, Señor, perdonamos. Perdonamos a esa persona que nos agredió, que nos ofendió, que nos lastimó. Hoy lo perdonamos y aún como también tu palabra dice, lo bendecimos, Señor. Y lo soltamos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú bendigas a esa persona para que ya no haga más daño, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, en verdad, danos un corazón como el tuyo para perdonar y también para pedir perdón. Que seamos prontos, Señor. Hoy oramos por cada matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús, que cada esposo, cada esposa sean prontos para pedir perdón, Señor. Nosotros también con nuestros hermanos, con nuestros hijos, Señor, con nuestros padres, con nuestros hermanos acá en la iglesia, que todos seamos prontos para pedir perdón. En el momento que caemos en cuenta que tú nos muestras que hemos fallado, Señor, podamos nosotros pedir perdón y podamos vivir en ese espíritu de reconciliación, podamos amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu sacrificio en la cruz, por el ejemplo que nos diste, por la manera como tú nos has perdonado. Así nosotros también queremos vivir en esta tierra, Señor, y que el mundo pueda conocer que somos tus discípulos porque nos amamos los unos a los otros. En el nombre de Jesús te hemos dado gracias. Amén.